Bien, muchísimas gracias. A mí es un verdadero gusto esta conferencia de prensa y contarles, pues ya lo vieron, el intercambio de opiniones con los jefes de bloque, jefes de bloque, la Junta Directiva del Congreso, al cual fueron invitados todas las bancadas. Quisimos hacerlo aquí, como lo dijimos, en el kilómetro cero, para que arranquemos con esto como un intento de lograr ir conciliando las leyes, conciliando los intereses por el todos, por el bien común. Esta iniciativa de ley contempla la posibilidad de la adquisición de vacunas para el COVID-19, las cuales hemos venido trabajando desde octubre del 2020, incluso antes de que los registros sanitarios, tanto del FDA como de EMA, hubieran quedado registrados a favor de estas vacunas. Hemos estado hablando con las casas farmacéuticas, dándole seguimiento a qué etapas están dentro de las 3 etapas y nos de adquirir vacunas, partiendo de que aquí en hay que tener el dinero para poder dar los anticipos correspondientes para poder tener acceso a la vacuna. Del COVAX, como lo indicamos, ya lo indicó la señora ministra de Salud, tenemos la oferta nos dijeron, no sellado en piedra, pero sí está la propuesta de que nos van a entregar las primeras vacunas a finales de febrero. Con este mecanismo que se está estableciendo COVAX, tendríamos el chance de un porcentaje de la población. En el mes de marzo vamos a hacer el pago del 50% restante que hace falta de este segundo pago, ya pagamos el 15%, y un tercer pago que haríamos 2-3 meses después para llegar al 100%, tal y como está suscrito en el convenio con el COVAX. Esto nos alcanza para poder comprar vacunas de otra forma, de otra manera, directamente, y con el mecanismo que se está utilizando no se utilizan intermediarios, se va directamente a las casas comerciales, de manera tal que los precios que nos entreguen las casas comerciales solo habría que abonarle el costo del transporte, porque el IVA, pues lógicamente no está incluido, los gastos de importación, es decir, el traslado a Guatemala, eso lo tendríamos que pagar nosotros, dependiendo de dónde sea la fuente, serán los gastos que tengamos que hacer. Los gastos de importación, el costo de la vacuna, los estaremos publicando, el costo de la vacuna en cuanto los tengamos. En este momento no tenemos certeza del costo de la vacuna, ni siquiera de COVAX, que es un mecanismo de los países. Ellos establecen los precios. En el momento en que van a entregar las vacunas, sabremos a qué precios están saliendo. Esos precios, según nosotros hemos entendido, COVAX va a poder modificar los precios acorde a la posibilidad que tengan de tener más vacunas. Podría bajar. En este momento, les repito, hay 8,000 millones de personas que estamos todos peleando por tratar de conseguir las vacunas para nuestros seres queridos, para nuestros familiares y para los conciudadanos. O sea, todos estamos en la misma lucha. Por eso la importancia de esta reunión. Celebro y agradezco al presidente del Congreso todas las facilidades que nos dio para poder convocar a la reunión esta. La hicimos el jueves en la tarde. El presidente del Congreso localizó a todos los jefes de bloque y la quisimos hacer cuanto antes. Mañana está previsto que sea conocido en el Pleno. Está primero en el punto de agenda, según entiendo, la interpelación del ministro de Desarrollo. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería el tema de esta ley. Yo le pediría públicamente al Congreso que mañana en la sesión cambien el orden y le dispensen al ministro de Desarrollo y entren a conocer como único punto el tema de la vacuna, para que podamos, con una amplia discusión, podamos asegurarnos de que efectivamente la podamos tener de urgencia nacional y podamos a partir de pasado mañana recibirla en la presidencia, mandarla a publicar, sancionarla, mandarla a publicar y poder gestionar inmediatamente la adquisición de las vacunas. ¿Alguna pregunta? Sí, señor presidente, pregunta Andrea Fuentes de Nuestro Diario. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo van a trabajar la segunda vacuna? ¿Cómo van a trabajar la segunda jornada de la vacunación para todas las personas? Gracias. Perdón, ¿me la podría repetir? La segunda vacuna, ¿cómo van a trabajarla con la población? Gracias. La segunda vacuna, al decir la segunda
La segunda dosis. Sí, gracias. El Plan Nacional de Vacunación, tal y como lo contempla la ley, va a ser presentado en los 30 días después de haber entrado en vigencia la ley. Vamos a presentarlo al Congreso de la República. Hay distintos mecanismos. Recordemos que en esta primera fase de vacunación se está contemplando vacunar a personas mayores de edad, entre 18 y 50 años de edad, entre 18 hasta los 80 años o más de edad, principiando por entre los 18 y los 50 años, aquellas personas que tengan enfermedades concomitantes u otras enfermedades, además del coronavirus, además del riesgo de tener coronavirus, como por ejemplo diabetes, VIH positivo, cáncer. Esas personas serían las primeras dentro de los 18 y los 50 años. Pero de ahí vamos a principiar de los 80 para abajo, los 70 para abajo. La segunda vacuna va a ir muy posiblemente unida con el DPI, de manera que podamos dejarle a la persona indicada cuándo va a ser la segunda vacuna, cuándo vamos a regresar, porque el esquema de vacunación va a depender de qué tipo de vacuna tengamos. Hay unas que tienen un periodo más amplio que otro para la segunda dosis. Por lo tanto, como no tenemos certeza de cuál es la vacuna que vamos a principiar, no podemos decirle a la persona, póngasela ahorita, o sea, a la persona que se la pongan hoy, regrese en un mes. Eso lo daremos a conocer profusamente a través de los medios de comunicación cuando llegue su momento. Pregunta Michelle Mendoza de Cadena CNN, señor presidente. Gracias, buenas tardes. Eso lo voy a echar aquí, gracias. La primera pregunta es para la ministra. Quiero saber cómo enviar ese mensaje a las personas que van a ser vacunadas de utilizar o no esa mascarilla, porque al final quienes se vacunen ya, digamos, si es en el caso de los 21 días después para la segunda dosis, o sea, ¿qué recomendación se le puede dar a la población para utilizar o no la mascarilla, dado que surge esa duda? Segundo, si han contemplado, por ejemplo, al gremio de periodistas que también estamos no tal vez en la primera línea ni nos comparamos tampoco con el trabajo tan fuerte que están haciendo los médicos, pero estamos allí también en lugares en donde hay seguramente más contagios o algo, y si no lo han considerado. Y tres, presidente, aprovechando pues esta oportunidad, aunque no va con el tema, yo quisiera saber, el centro de gobierno representó un desgaste bastante importante en su primer año de gobierno. Sin embargo, 8 personas de esa entidad ya están en puestos clave. ¿No cree usted que eso le genera a usted más desgaste, tomando en cuenta que la molestia giraba en torno precisamente al trabajo del centro de gobierno? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a responder preguntas con respecto al tema de hoy, que es coronavirus. Disculpen la molestia. Señora ministra. Gracias. En relación a la pregunta de cómo se va a trabajar con la estrategia de vacunación, recuerden que el primer grupo es el de primera línea, es un grupo que está cautivo en los hospitales o en los servicios y es fácil de vacunar. El resto está siendo localizado tanto por el Seguro Social, los que van con mayor edad, como por nosotros dentro de nuestros servicios y dentro de las comunidades. Claro que ustedes entran entre todos como nosotros por los grupos de edad, todos hemos estado en aglomeraciones juntos, tenemos el mismo riesgo por las edades a las que corresponde, pero si alguno de ustedes entrara en los grupos de riesgo o tiene una enfermedad o una condición crónica, entra entre esos grupos. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta Leslie Sánchez de TV Azteca. Gracias, buenas tardes. Creo que tal vez la pregunta sería para la ministra. Gracias. Bueno, primero, solo si me pudiera decir, ¿ustedes ya tienen más o menos estimado cuántas vacunas estarían llegando en enero, tomando en cuenta que ya tuvieron este acercamiento con el mecanismo COVAX? Y en ese sentido, como se ha dicho que las vacunas no van a ser efectivas con esta nueva cepa, si ustedes le están dando seguimiento a las personas que vinieron antes de las restricciones y, por ejemplo, o sea, ¿qué va a pasar si ingresa esta cepa al país, digamos? Si ya se tienen las vacunas, ¿qué es lo que ustedes tienen o cuál es el plan que tienen ustedes como Ministerio de Salud? Ya, mire, en primer lugar, todos los días en Guatemala, a través del Laboratorio Nacional, se hace un registro de las cepas que circulan en el país y es ahí donde nos vamos a dar cuenta cuál es la cepa que tenemos, además de la que está circulando permanentemente. En relación a esto, aún no sabemos cuál de las vacunas que vamos a adquirir cubre qué cepa se está cubriendo esa vacuna que se va a recibir. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué seguimiento le han dado a las personas que ingresaron antes de las prohibiciones por la cepa? No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Recuérdese que es un virus un poco más contagioso y además las personas ya ingresaron y ya terminaron su periodo que pudo haber sido contagioso.
que es importante reconocer es que al día de hoy esa cepa nueva no la tenemos en el país, no ha sido detectada. Lo más cercano, según el último registro que tenemos, es Canadá. Lo más cercano a Guatemala, por el momento no hay en Guatemala. Esta cepa es una cepa que salió su primer caso el 14 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, todas las vacunas que se han generado no tenían contemplada esta cepa. Es ahí la importancia en un momento dado, que Dios sabe por qué hace las cosas, que vamos a tener el chance de ir teniendo las vacunas por lotes, porque la investigación sigue y lógicamente habrá vacunas en el futuro que tendrán contempladas todas las cepas. Algo que es bien importante, el que se inicie la vacunación no significa que agarremos con ligereza el uso de la mascarilla. No se puede dejar, no se puede obviar esa parte, por una simple y sencilla razón. Según los estudios preliminares, porque recuérdense que esta es una enfermedad tan reciente, a duras penas un año, un mes, como para que podamos saber mucho de ella. Según los estudios preliminares, se necesita entre casi un 80% de la cobertura de las personas para poder decir que el país puede tener menos contagios. O sea, y de hecho, no hay la posibilidad en este momento de que le garanticemos a ningún país del mundo el 80% de su cobertura, porque no hay suficientes vacunas como para poder cubrir las poblaciones más grandes del mundo, incluso que pudieran tener el 80% de su cobertura. Por ejemplo, China. No habría producción en el mundo para poder hacer que no hubiera coronavirus en China. Eso lo tenemos que ir cubriendo poco a poco, buscando tenerle cobertura a los grupos más vulnerables de la población. Es ahí a donde tenemos que dedicarnos. El riesgo de un niño de 1 año no es lo mismo que la persona de arriba de 70 años o la arriba de 60 años. O no es lo mismo el riesgo de un niño de 5 años contra una persona que tiene VIH, o que tiene un cáncer, o que tiene una diabetes descompensada, o que tiene una cardiopatía. O sea, no es lo mismo. Esos grupos vulnerables son los que nosotros tenemos que privilegiar, y es ahí a donde nos vamos a enfatizar. Pero recuerden algo, el uso de la mascarilla es lo único, junto con el distanciamiento social y el lavado permanente de las manos, lo que nos puede ayudar a no contagiarnos y sobre todo ayudar a que el virus no se vaya hacia otras personas. Pregunta Ronnie Ríos del periódico, señor presidente. ¿Y por qué se presenta hasta hoy la segunda propuesta de ley después de la reunión con los diputados, teniendo en cuenta que ellos ya habían realizado un análisis preliminar y traían ciertas enmiendas y dudas para el primer proyecto? Y la segunda pregunta es respecto a la continuidad de los ministros, si ya se definió o cuándo se anunciará eso. Le agradecería, hoy no vamos a contestar solo sobre el tema de coronavirus, discúlpenme la molestia. ¿Por qué hasta hoy? Bueno, por ley hay que esperar los 10 primeros días del mes para poder utilizar los saldos de caja del año anterior. No teníamos el saldo, incluso hasta el 31 de diciembre, por el cierre bancario, no teníamos el saldo de lo que había en el fondo del CHN, y teníamos que hablar con propiedad de la cantidad de fondos que había. Teníamos que esperar esos 10 días. Lo que hicimos fue preparar durante estos días la iniciativa que nos permitiera pasar de tener que pedir prestado a utilizar saldos y poder hacer una forma diferente de financiación de la vacuna, no con préstamos, sino que con fondos resultantes de los saldos del año pasado. Y eso es exactamente lo que hicimos. A eso se debe el cambio. De ahí, el cambio en la ley prácticamente no existe, exceptuando que nosotros mismos estamos poniendo, por ejemplo, en el último párrafo, que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene 30 días después de haber sido promulgada la ley a que tenga que entregar el Plan Nacional de Vacunación dentro de ese lapso de 30 días, cosa que ya se está trabajando y que es probable que lo tengamos en el cortísimo plazo, tan corto como 1 semana o 10 días. Pero lo quisimos poner en la ley para obligarnos al Ejecutivo no solo al tema de ser ágiles o tratar de ser ágiles en conseguir la vacuna porque los fondos estén ahí, sino que también que exista el compromiso ante la población y podamos ir preparándonos para poder darle la mayor cobertura a la población beneficiada en el cortísimo tiempo. Ese es el cambio básicamente que tiene la ley. De ahí en adelante, pues básicamente es la misma ley, la fuente de financiamiento fue lo que cambió, pero no podíamos en diciembre saber los saldos que íbamos a tener en el mes de enero, había que cumplir con los 10 días que manda la ley para que tengamos certeza. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv, señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, también señora ministra, ministros y presidente del Congreso. Mi pregunta es,
ahora que se conoce el ingreso de la nueva cepa del coronavirus, ¿las pruebas con las que se cuentan acá en Guatemala están o son las adecuadas para poder detectar esta nueva cepa? Sí, yo se la contesto, no la necesita contestar la ministra, ahí sí sabe, dijo aquel. El Laboratorio Nacional de Salud tiene la posibilidad de identificar los microorganismos y poderlos catalogar. O sea, sí tenemos la posibilidad, no se nos va. El día que tengamos la nueva cepa presente en Guatemala, vamos a ser los primeros en anunciarla para pedirle a la gente que tenga más cuidado. La nueva cepa y lo que está actualmente, lo que cambia un poco es la viralidad. Se necesita menos carga viral para producir la enfermedad. Es decir, que puede ser mucho más contagiosa que las cepas actuales o que la cepa actual. La diferencia en el grado de mortalidad o letalidad no hay diferencia. Lo que implica nada más es que ahora con esta nueva cepa que apareció se necesitan menos virus para tener más síntomas. Esa es la única diferencia. La viralidad, que es lo que ocasiona los síntomas, es mucho más agresivo. Pero de ahí en adelante la morbilidad, o sea, la mortalidad, es decir, la gente que se muere, básicamente según los análisis preliminares, porque recordémonos que eso tiene menos de un mes de haber sido descubierta la cepa el 14 de diciembre, no nos indica que hay una variación en cuanto a los porcentajes, se mantiene igual. Otra pregunta, dentro del plan de vacunación que se tiene contemplado poner en marcha a partir de estos meses, ¿cómo se tiene contemplado llevarla a las áreas más recónditas del país, en donde se encuentran personas de escasos recursos, especialmente por el tema de mantenerlas en bajo cero, como ustedes comentaban allá adentro, en menos 70? Eso va a depender de la vacuna. En este momento no le podríamos decir cuál va a ser la cantidad ni la forma de distribución, porque no tenemos certeza ni incluso de qué vacuna estamos hablando. Sabemos que COVAX nos lo ofrecen para finales de febrero y estamos preparando un plan para esa vacuna, dependiendo de las dosis que nos den y la forma en la que la vamos a distribuir dentro de las 6 horas que tenemos fuera de los menos 70 grados, que sale la vacuna y debe regresar antes de esas 6 horas de nuevo a congelación a ese tiempo. Eso nos da más o menos 5 horas para el traslado y el regreso de los lugares. Va a depender de la cantidad de congeladores que consigamos, de menos 70 grados centígrados, y va a depender de la cantidad de recursos o de vacunas que nos hayan dado. Cosa que hasta el momento COVAX no nos ha dicho con certeza cuántos miles de dosis nos van a entregar. Nos han dicho que nos van a entregar, el cálculo es más de 110 países en el sistema COVAX y van a entregarlas de acuerdo al número de población. No tenemos todavía certeza de cuánto. Y las otras que pudiéramos acceder, que son AstraZeneca, Moderna, la misma Pfizer, por la vía de la compra directa, van a depender también de los recursos que esta ley nos otorga para que podamos ir, porque desgraciadamente aquí no es cuestión de promesa, es cuestión de compromiso, de poner el dinero enfrente, porque el país que está pagando es el que está recibiendo. Si no tenemos los recursos, no podemos pagar y por lo tanto no podemos soñar en recibir. Esa es la diferencia. Recordémonos que ahorita hay, por ejemplo, uno puede comprar nada más, en algunos casos la que menos vende son menos de 2 millones de dosis, no le venden a uno. 2 millones de dosis, es decir, 1 millón de vacunas. Esa es la que menos vende. O sea, mientras más hagamos un solo paquete, Seguro Social, gobierno e incluso la iniciativa privada que quisiera sumarse, logremos obtener la mayor cantidad, va a ser la forma en la que vamos a saber cuándo nos va a venir, porque no toda viene de un solo. Se van haciendo entregas, que es parte de lo que tenemos que establecer en el momento de tener los recursos y poder firmar los acuerdos de confidencialidad que nos van a dar a nosotros el derecho de la cotización y la forma en la que nos estaría llegando y en los plazos y términos, cosa que por el momento no tenemos porque nos hace falta ya no solo pasar de los acuerdos de confidencialidad, que ya se explicaron ampliamente, sino también pasar al hecho de que tengamos el dinero, los recursos para poder hacer la compra inmediatamente. Aquí el que primero paga es el que primero recibe. Muchísimas gracias, muy amables. Agradecemos a la presencia del señor presidente en esta conferencia de prensa.